Bien, nos vamos acercando a las próximas elecciones municipales complementarias 2023 y hoy vamos a conversar con Carla Cueva, subgerente de capacitación y formación electoral de la OMPE, para conocer la labor y las funciones de las ODPs en medio de este proceso electoral, elecciones municipales complementarias 2023. ¿Cómo está, Carla? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, María? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, empezamos un poco para siempre que la ciudadanía pueda conocer qué es una ODP, cuáles son sus funciones en medio de este proceso electoral. Sí, recordemos, a ver, las ODP son las oficinas descentralizadas de procesos electorales, o lo que nosotros a veces le llamamos por sus siglas, ODPs. Son las oficinas de carácter temporal que se habilitan en cada proceso electoral. Por ejemplo, nosotros venimos de instalarlas formalmente el último 20 de abril, y van a estar instaladas hasta el 17 de julio. En tal sentido, estas oficinas se instalan con el fin de cumplir un plan operativo electoral que implica todos los hitos electorales de un proceso electoral, que puede ser desde la publicación de la lista definitiva de miembros de mesa hasta el repliegue de actas, para poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, ellos están en constante supervisión de todas estas tareas que tenemos que cumplir según el proceso electoral. ¿Quiénes integran una ODP, por ejemplo? ¿Tienen un jefe, tienen una jerarquía, un organigrama dentro de funcionarios? Así es. Nosotros, digamos, la jerarquía máxima de estas ODP es el jefe de la ODP. Básicamente ellos han sido elegidos desde el 27 de marzo, entonces ellos ya están en funciones hace varias semanas también, y lo que hacen ellos es básicamente supervisar todas esas tareas, pero también están acompañados de diferentes, ¿no?, personas, ¿no?, que nosotros llamamos grupos ocupacionales, ¿no? En ese sentido tenemos al coordinador administrativo, que se encarga de revisar todo el tema del presupuesto y de acompañar al jefe. Luego tenemos el coordinador de operaciones, que por ejemplo revisa y verifica todo el repliegue y despliegue del material electoral, el material de capacitación, y por ejemplo también tenemos el coordinador de capacitación, que se encarga de monitorear y supervisar y ejecutar también toda la capacitación en los distritos. ¿Cómo se llegan a elegir a las personas que integran estas oficinas? A ver, en el caso específicamente el jefe de ODP es un concurso público. Se lanzó la convocatoria a la última semana de enero, entonces es un proceso que duró casi 2 meses. Entonces, básicamente esto está acompañado de una entrevista, de una revisión curricular, de una prueba de conocimientos incluso, ¿no? Entonces, es importante resaltar eso. Ya luego los otros grupos ocupacionales depende mucho si son contratados por nuestra sede central o también por las diferentes oficinas, ¿no? Depende mucho también del perfil que nosotros requiramos para cada una de estas tareas, ¿no? Claro. Claro, es importante tener en cuenta entonces que todas estas personas también que integran estas oficinas tienen una serie de preparaciones y capacitaciones para poder ellos cumplir las funciones que les corresponden. Así es, Marian. Es bueno que también me permitas explicarte eso, porque de hecho cuando entran los grupos ocupacionales todos son capacitados y todos tienen que pasar por una capacitación. Dependiendo de las tareas que ellos cumplen, pueden recibir una capacitación virtual o presencial, ¿no? Evidentemente el personal que es mucho más operativo, por ejemplo el coordinador del local de votación, el coordinador de mesa, necesitamos que reciban talleres presenciales, ¿no? Y usualmente eso se hace en los distritos, exactamente. Para este proceso, elecciones municipales complementarias, ¿cuántas ODPs se han instalado? Tenemos 8 ODPs. Evidentemente tenemos 11 distritos, pero tenemos 8 ODPs porque depende mucho de las zonas donde están ubicados cada distrito, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos la ODP Canta, tenemos Arequipa, tenemos Tayacaja, San Francisco, Huánuco, Huaraz, Chachapoyas y también Cajamarca. Que ya están en este momento empezando a desplegar sus funciones. Ya están así es. Claro, el jefe, digamos, se desplazó desde la primera semana de abril y ya la instalación formal fue el 20. En el tema, por ejemplo, de los lugares donde hay personas quechohablantes o personas cuyo lengua natural es el aymara, por ejemplo, ¿cómo es el trabajo para poder acercarse más a estas personas, tener una comunicación fluida? ¿Se buscan a personas que también sean parte de la comunidad o que tengan esas habilidades para poder comunicarse con ellos? Así es, sí. Nosotros lo que hacemos es un trabajo de todas maneras previo para identificar en qué zona se habla qué lengua, ¿no? Porque también, por ejemplo, el quechua tiene diferentes variantes, entonces tenemos que saber identificar eso también. Ahora, lo que nosotros hemos priorizado sobre todo para estas elecciones es que la capacitación, por ejemplo, o las labores sean todas presenciales.
Por ejemplo, la entrega de credenciales va a ser presencial, la capacitación va a ser presencial, ¿no? Antes teníamos cursos virtuales, pero ahora para este proceso queremos que todo sea presencial. Ahora, sí es cierto que preferentemente nosotros también podemos, digamos, ubicar a ciertas personas que hablen otras lenguas, por ejemplo, que hablen quechua chanca, por ejemplo, y que también se desplace a esas zonas. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer. Sin embargo, solo para agregar un punto adicional, también tenemos, por ejemplo, un material en quechua chanca, que es los microprogramas radiales, que básicamente va a ser traducido y que, bueno, también lo tenemos en castellano, pero también está traducido en otras lenguas originarias. ¿Hacen actividades de difusión, por ejemplo, del trabajo que se está realizando y un poco de la previa a este proceso electoral en estos distritos donde van a ser las elecciones municipales? Así es, sí. Como sabemos, las ODPs tienen ya algunas semanas en funcionamiento, pero sí es cierto que a partir de finales de mayo se instalan las oficinas distritales y oficinas de centros poblados. Entonces ahí, digamos, se va a ampliar mucho más, digamos, la difusión de lo que implica el proceso y la propia capacitación de actores electorales, tanto a miembros de mesa, electores y personeros. Vale la pena mencionar que desde el 1 de junio nosotros empezamos lo que se llama el periodo CAE, ¿no? Que es el periodo de capacitación de actores electorales. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, las oficinas distritales ya abiertas, las oficinas de centros poblados abiertas. Entonces, básicamente ahí va a haber una comunicación mucho más cercana con la ciudadanía. Y, por ejemplo, si el ciudadano tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el proceso, ¿puede acercarse a estas oficinas? Por supuesto, sí, por supuesto. Nosotros tenemos abiertas las oficinas ODPs en este momento, pero también se van a abrir las otras oficinas que antes mencionaba, entonces pueden acercar. Ahorita ya hay personal desplegado. De hecho, nosotros en total vamos a contratar alrededor de 300 personas solo para este proceso, claro, porque depende mucho de dónde van a estar ubicados los distritos. Y con eso se pueden acercar, pueden hacer todas las consultas, siempre van a estar con el chaleco azul, entonces también le hacemos esa solicitud y ese llamado a la ciudadanía por si quisiera acercarse y tuviera alguna consulta adicional. Ahora, el 12 de julio es el día central de las elecciones, pero las ODP continúan todavía, después del día del voto en sí, continúan todavía trabajando ¿hasta qué tiempo más? Así es, las ODPs terminan, digamos, la vigencia alrededor del 15-17 de julio, es decir, van a estar abiertos unos 3 meses aproximadamente. ¿Y por qué? Básicamente es porque, muy aparte de la supervisión de la propia jornada electoral, luego lo que se tiene que hacer es el propio repliegue de actas, por ejemplo, es el propio cierre de la ODP, que la ODP maneja un presupuesto interno, entonces tiene que cerrar, y luego ya también la propia devolución del local, ¿no? Porque a veces hay un local específico para las ODP y se tiene que devolver. Entonces es aproximadamente quincena de julio. Ahora, por ejemplo, en las elecciones municipales pasadas, veíamos unos videos que estaban circulando en redes sociales y que generó en su momento un poco de desinformación sobre el alquiler de los locales, ¿no? Entonces decían que se habían alquilado locales que le pertenecían a una organización política que evidentemente había sido todo manipulado para generar desinformación. Pero ¿cuál es el proceso para seleccionar, por ejemplo, estos locales? No, ahí en términos generales depende mucho, por ejemplo, qué tan grande es la ODP. Nosotros usualmente también tenemos una clasificación de qué tan grande es la ODP, porque, por ejemplo, hay ODPs que corresponden a una población electoral mucho mayor. Entonces ahí depende también qué tan grande es el local. Ahora, también dentro del propio local también tienes diferentes zonas, que bueno, las podemos mencionar, ¿no? Hay una área administrativa, hay un área de capacitación, hay una área específicamente de almacén, por ejemplo, porque llega todo el material de capacitación y material electoral. Entonces, a partir de todo eso se va revisando qué tan grande necesitas una ODP. Ahora, en este proceso específicamente hay ODPs que están funcionando en las oficinas regionales de coordinación, que son nuestras oficinas permanentes. Entonces, no es que para las 8 ODPs ahorita se van a alquilar 8 locales distintos, porque ya 5 de ellas ya tienen su oficina. Entonces, depende mucho qué tanta, digamos, que si tienes otros ambientes disponibles en ese momento. Entonces, a partir de eso y el tamaño, y también tú lo que necesitas de manera interna y la cantidad también de personal que tienes dentro de las ODPs, ya se puede ver, digamos, la cantidad. Pero no, a partir de eso hay un registro específico de qué es lo que necesitamos y sobre todo dependiendo como mencionaba, también de la vigencia, ¿no? Claro. de cada una de las oficinas. Carla, muchas gracias por habernos acompañado y darnos un poco estas luces sobre el trabajo de las ODPs y seguramente estaremos conversando pronto para ver cómo va el trabajo. Listo, gracias, María. Gracias. Muy amable.